Desde que tengo memoria, mi hermana gemela, Vanessa, ha sido la favorita. Una sombra constante que eclipsaba cada uno de mis pasos. Recuerdo vívidamente el incidente del helado cuando teníamos 6 años. Yo elegí el sorbete arcoíris, ella, el de menta con chispas de chocolate. El mío era un desastre, una mezcla horrible que tiré al instante. El suyo, sin embargo, era delicioso, según nuestros padres, quienes no dudaron en alabarla con un buen trabajo. Siempre supimos que eras la mejor gemela. Lo decían en tono de broma, pero la punzada en mi pecho era muy real. Avanzamos hasta el 9º grado. La época de nuestros primeros exámenes finales. Vanessa siempre alardeaba de que estudiar era una pérdida de tiempo, que solo se es joven una vez. Mientras yo devoraba libros a las 2 a.m., ella irrumpía en mi habitación buscando un cargador. Su expresión al verme con los libros abiertos era impagable, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Estudiando, ¿qué demonios?, balbuceó. Me limité a poner los ojos en blanco y cerrarle la puerta. Los días siguientes, Vanessa se aferró a los libros como si su vida dependiera de ello. Al principio me alegré por ella, pero esa alegría se desvaneció con los resultados. No tuve que preguntar su calificación. Vino corriendo, agitando el papel en mi cara. «Jaja, perdedora, saqué un A+. A ver qué sacaste tú». Le mostré mi A y ella se dobló de la risa. «Sabía que era más inteligente que tú», se jactó. Lo peor vino después, en la cena. Mi hermana sacó una copia laminada de su examen. Mis padres, sin siquiera preguntarme cómo me había ido, comenzaron a cantarle alabanzas. Mi padre, radiante de orgullo, casi flotaba. «Saqué una A», susurré cuando el alboroto disminuyó. «Necesitas empezar a ser más como Vanessa», respondió mi madre al instante, con una frialdad que me caló hasta los huesos. A partir de entonces, me fui aislando de la familia. Pasaba mis días en casa con Midnight, nuestro gato negro, y suprimía cualquier impulso de hablarles. Cuando llegó el momento de las solicitudes universitarias, la emoción de finalmente mudarme era palpable. Vanessa estaba a mi lado cuando recibió el correo electrónico de su universidad soñada. Saltaba en la silla con más energía que una niña en su cumpleaños. Allí estaba, en una fuente arial roja y contundente. Rechazada. Pude ver cómo la luz en sus ojos se apagaba. Tras 10 segundos de llanto, se volvió hacia mí con una pregunta inesperada. ¿Puedes decirles a mamá y papá que borraste accidentalmente mi correo de aceptación y por eso no fui? Suspiré, no sé, a punto de salir. Pero ella me interrumpió con un «Gracias, eres la mejor». Las semanas siguientes, Vanessa fue inusualmente menos cruel conmigo, como si su agradecimiento tuviera fecha de caducidad. Unas semanas después, en la mesa, le pedí que me pasara las zanahorias. «¿Por qué te pasaría algo, tramposa?», gritó. Lentamente me froté las sienes, preparándome para la tormenta. «Mamá, Daisy», mi nombre borrado, borró mi correo de aceptación de la universidad y perdí la fecha límite para aceptarla. El tenedor de mi madre golpeó el plato de cerámica. Mi padre escupió su agua. «Siempre supimos que estabas celosa de Vanessa, pero nunca pensamos que llegarías tan lejos», dijo mi padre con total convicción. Después de eso, apenas les hablé. No podíamos tener una conversación sin que sacaran a relucir el incidente del correo. Cuando terminé la preparatoria, mudarme fue una obviedad. Ni siquiera me molesté en volver a casa para las vacaciones. Hablar con mis padres era demasiado frustrante, así que también lo dejé de lado. En su lugar, les pedía regalos en Amazon para sus cumpleaños y Navidad, y como Vanessa nunca fue a la universidad, también le compraba algo a ella. 4 años después, al terminar la universidad, los invité a mi graduación. Era la primera vez que los veía en años. Me encontré con ellos para las fotos después de recibir mi diploma. Eso podría haber sido Vanessa, fue lo primero que dijo mi madre. Me pellizqué el puente de la nariz. «Sí, el diploma debería ser mío», añadió Vanessa con una sonrisa socarrona. Acto seguido, me quitaron la toga y el birrete para ponérselos a Vanessa y tomarle fotos a ella. Mientras revisaban las fotos que yo había tomado, Vanessa notó mi dedo cubriendo la lente. «Siempre saboteas mi éxito», dijo. Algo en mí finalmente estalló. «Oh, ¿cómo cuando te rechazaron de tu universidad soñada y me dejaste a mí cargar con la culpa?» La mandíbula de mis padres cayó. El rostro de Vanessa se puso blanco. «¿De qué estás hablando?», rió, pero sonaba forzado. La miré fijamente. «¿Recuerdas en el último año cuando me pediste que fingiera haber borrado tu correo de aceptación porque no querías que mamá y papá supieran que te habían rechazado?» Mi madre miraba a Vanessa como si nunca la hubiera visto antes. «¿Es esto cierto?», preguntó con voz temblorosa. Vanessa balbuceó. Bueno, no realmente, pero algo así, supongo que se podría decir». Fue interrumpida por mi padre, quien se acercó y me dio un abrazo, susurrando «Lo siento». Suavemente lo aparté, tomé mi toga y regresé a mi dormitorio. ¡Qué alivio! Al día siguiente, revisé mi cuenta bancaria para ver si podía pagar para planchar mi toga de graduación, y fue entonces cuando lo vi. Mi cuenta había sido vaciada. 213 inútiles en The Container Store, $370 en Chuck E. Cheese. La ira me hirvió la sangre. Supe al instante que Vanessa estaba detrás de esto. Desplacé las transacciones, cada una haciendo que mi estómago se encogiera aún más. Las fechas se remontaban a 3 meses. 3 meses enteros de ella desangrándome mientras yo estaba demasiado ocupada con los finales para darme cuenta. Mis manos
manos temblaron mientras tomaba mi teléfono y llamaba al banco. La representante me puso en espera durante lo que parecieron horas. Caminaba por mi pequeña habitación, tropezando con las decoraciones de graduación que nunca llegué a usar. Cuando finalmente volvió, su voz era de disculpa pero firme. Necesitaban pruebas de que las transacciones no estaban autorizadas. Sin ellas, estaba atrapada. Colgué e inmediatamente comencé a cambiar todas mis contraseñas. Amazon, Netflix, todo. Entonces me di cuenta. Habíamos compartido una cuenta de Amazon Prime en la preparatoria. Debió haber guardado la información de mi tarjeta desde la vez que la dejé pedir algo hace años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Vanessa. Me avergonzaste en tu graduación. Considera esto un pago por daños emocionales. Inmediatamente le tomé una captura de pantalla. Luego, otro mensaje. Mamá y papá están de acuerdo. Me lo debes. Mis dedos volaron sobre el teclado, iniciando sesión en mi aplicación bancaria para congelar todas mis tarjetas. El daño ya estaba hecho, pero al menos no podía tomar más. Inicié un informe de fraude en línea, cargando la captura de pantalla como prueba. Chuck E. Cheese. Esa transacción sobresalía como un pulgar adolorido. Vanessa no tenía hijos, ni ninguno de nuestros primos. Llamé al lugar, fingiendo verificar una reserva de fiesta de cumpleaños. La gerente fue servicial, confirmando que tenían grabaciones de seguridad de esa fecha. Conduje allí de inmediato. La gerente, una mujer de aspecto cansado llamada Vicky, mostró las imágenes en su antigua computadora. Allí estaba Vanessa, clara como el día, usando mi tarjeta en la caja. Estaba comprando pizza y fichas con algunos amigos que no reconocí. Vicky me permitió grabar la pantalla con mi teléfono después de que le expliqué la situación. De vuelta en mi auto, revisé mi correo electrónico. 3 nuevos mensajes de mis padres. Ni siquiera los abrí. Sabía lo que dirían. Siempre era la misma historia. Vanessa era la víctima. Yo era la villana. Mi teléfono sonó. Mamá. Lo dejé ir al buzón de voz y luego escuché el mensaje. Daisy, tienes que disculparte con tu hermana. Ha estado llorando todo el día. Has arruinado su salud mental con tus mentiras. Llámanos de inmediato. Otra llamada entró, esta vez de papá. La rechacé y bloqueé sus números temporalmente. Necesitaba espacio para pensar. A la mañana siguiente me desperté con golpes en la puerta. Mi compañera de cuarto ya se había ido de vacaciones de verano, así que estaba sola. Revisé por la mirilla, pero no vi a nadie. Cuando abrí la puerta, había una pila de correo que había sido empujada por debajo. Cartas de rechazo de tarjetas de crédito. Todas a mi nombre. Todas para tarjetas que nunca había solicitado. La sangre se me heló mientras las abría. 5 compañías diferentes. Todas las solicitudes enviadas en la última semana. Todas usando mi número de seguro social. Llamé a cada compañía, mi voz cada vez más frenética con cada conversación. 2 tarjetas habían sido aprobadas antes de que las otras detectaran el fraude. Ambas agotadas en cuestión de días. Bolsos de diseñador, zapatos, joyas, miles de dólares de deuda a mi nombre. Configuraré alertas de fraude en las 3 agencias de crédito, pero el daño se estaba extendiendo. Mientras estaba en espera con Experian, abrí Instagram. Vanessa había creado una nueva cuenta. El Closet de Vanessa. Artículos de diseñador auténticos. Estaba vendiendo todo lo que había comprado con mi identidad robada. Creé una cuenta falsa y le envié un mensaje, fingiendo estar interesada en un bolso Louis Vuitton. Respondió de inmediato con los detalles de pago y la información de recogida, la dirección de su apartamento. Las capturas de pantalla de todo fueron directamente a mi carpeta de pruebas. Esa tarde, escuché voces en el pasillo, voces familiares. Miré por la mirilla y vi a mis padres y a Vanessa caminando hacia mi puerta. ¿Cómo habían entrado al edificio? Llamaron y me quedé en silencio, grabando con mi teléfono a través de la rendija de la puerta. Sabemos que estás ahí, llamó mi madre. La REA nos dejó entrar. Abre. Abrí la puerta ligeramente, manteniendo la cadena puesta. ¿Qué quieren?, dijo mi padre, levantando una carpeta. El abogado de Vanessa redactó unos documentos. Solo tienes que firmar que autorizaste todas las compras. ¿Están locos? No pude evitar reír. Vanessa se adelantó. Solo firma los papeles, Daisy. Esto se está volviendo ridículo. Tú robaste mi identidad. No robé nada, gritó. Me lo debes. Siempre lo has tenido todo fácil. ¿Fácil? Yo trabajé por todo mientras tú... ¿Mientras yo qué? Mientras me rechazaban de la universidad. Mientras me restregabas tu éxito en la cara. Merezco una compensación. Tomé lo que era mío. Seguí grabando. Mi teléfono escondido detrás de la puerta. Mamá trató de calmarla, pero Vanessa estaba desatada. 4 años te fuiste, viviendo tu vida universitaria perfecta mientras yo estaba atrapada aquí. Así que sí, usé tu estúpida tarjeta. Puedes permitírtelo con tu elegante título. Vanessa, mi padre intentó detenerla, pero ella siguió. ¿Qué son unos pocos miles para la señorita perfecta? Probablemente ni siquiera te diste cuenta hasta ahora. Lentamente les cerré la puerta en la cara e inmediatamente guardé la grabación en 3 servicios en la nube diferentes. Sus golpes y gritos continuaron durante otros 10 minutos antes de que la seguridad finalmente apareciera. Esa noche me reuní con mi amigo Nicolás de la Facultad de Derecho. Se había graduado 1 año antes que yo y estaba trabajando en un pequeño bufete en el centro. Tomando café, le mostré todo. Esto es un robo de identidad grave, dijo, redactando cartas de cese y desistimiento en su computadora portátil. Necesitas presentar denuncias policiales de inmediato. Pasamos las siguientes 2 horas preparando la documentación. Nicolás se ofreció a representarme pro bono, furioso de que alguien le hiciera esto a un amigo. Cuando terminamos, tenía una pila de cartas oficiales listas para enviar. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas de mi jefe.
Mi estómago se encogió cuando le devolví la llamada. Daisy, gracias a Dios que nos comunicamos contigo. Tenemos un gran problema. La representante del banco, con su voz ligeramente distorsionada por el teléfono, explicaba el intrincado proceso de investigación de fraude. Yo, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi habitación de la universidad, rodeada de extractos bancarios impresos y transacciones resaltadas, anotaba furiosamente cada palabra. La captura de pantalla del mensaje de texto de Vanessa, su confesión descarada, era una pieza clave, pero necesitaban más. Pruebas concretas que la vincularan directamente con cada compra no autorizada. Al colgar, me sumergí metódicamente en cada transacción. La compra en The Container Store ocurrió justo cuando yo estaba en mi examen final de química orgánica. El gasto en Chuck E. Cheese fue el día después de mi presentación de tesis. Cada cargo coincidía con momentos en los que yo estaba tan abrumada que ni siquiera revisaba mis cuentas. Mi laptop emitió un sonido, una nueva notificación de correo electrónico, otra carta de rechazo de tarjeta de crédito, esta vez reenviada digitalmente. Mis manos temblaron al abrirla. Una solicitud de Capital One, enviada ayer mismo, el mismo número de seguro social, pero una dirección diferente, el apartamento de Vanessa. Inmediatamente llamé al departamento de fraude de Capital One. La representante confirmó que se habían presentado 5 solicitudes más a varios bancos durante la última semana. Mi estómago se revolvió mientras las enumeraba. Algunas habían sido marcadas como sospechosas, pero 2 ya habían sido aprobadas y las tarjetas enviadas a la dirección de Vanessa. Mientras aún estaba al teléfono, inicié sesión en Credit Karma. Mi puntaje de crédito se había desplomado 150 puntos. Años de gestión financiera cuidadosa, destruidos en cuestión de días. La representante me guió a través de la colocación de alertas de fraude, pero me advirtió que el daño ya causado tardaría meses en repararse. Mi habitación de repente se sintió sofocante. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Agarrando mi carpeta de pruebas, me dirigí a la biblioteca del campus. La caminata me despejó la mente lo suficiente como para formular un plan. Primero, necesitaba documentar todo meticulosamente. Segundo, tenía que evitar más daños. Tercero, reunir suficientes pruebas para detener a Vanessa de forma permanente. La biblioteca estaba casi vacía. Era la sesión de verano, lo que significaba menos estudiantes alrededor. Tomé una sala de estudio y extendí mis materiales. Extractos bancarios, capturas de pantalla, cartas de rechazo. La traición al descubierto. Ayer por la mañana, recibí una llamada del trabajo. Era mi jefe. Daisy, gracias a Dios que te encontramos. Tuve una llamada ayer diciendo que renunciabas con efecto inmediato. Pensé que algo andaba mal, ya que acabas de graduarte, pero Recursos Humanos estaba listo para procesarlo. Mis manos temblaron. Nunca llamé. Nunca. No estoy renunciando. Me lo imaginé, continuó. La persona que llamó no sonaba nada profesional. No dejaba de despotricar sobre cómo no merecías el puesto. ¿Puedes venir hoy para arreglar esto con Recursos Humanos? Conduje a la oficina en pijama, sin siquiera molestarme en cambiarme. El gerente de Recursos Humanos, Klaus, mostró los registros telefónicos. La llamada había venido del número de celular de Vanessa. Ni siquiera había intentado ocultarlo. Necesitaremos que presentes una queja formal, dijo Klaus. Esto es grave. Alguien suplantando a una empleada para dañar su carrera. Nunca habíamos visto algo así. Pasé 3 horas en esa oficina, llenando formularios y dando declaraciones. Me aseguraron que mi trabajo estaba a salvo, pero pude ver la preocupación en sus ojos. ¿Qué tipo de drama familiar estaba llevando a su empresa? Mientras regresaba a casa, mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Mi exnovio de segundo año, Cole, me había enviado un mensaje. Oye, esto es raro, pero creo que alguien se está haciendo pasar por ti en una aplicación de citas. Están haciendo preguntas muy extrañas sobre tu vida personal. Pensé que deberías saberlo. Mi corazón se encogió. Lo llamé de inmediato. Cole, ¿qué tipo de preguntas? Cosas muy específicas sobre tus rutinas. ¿Dónde guardas documentos importantes? Si tienes fotos comprometedoras de la universidad. Supe que no eras tú porque la gramática era terrible. Le expliqué la situación y Cole accedió a seguirle el juego para ayudarme a reunir pruebas. En 1 hora, la falsa Daisy le había enviado docenas de mensajes, intentando desenterrar información para chantajearme. Esa noche, instalé una cámara de seguridad en mi habitación y cambié mis cerraduras. El gerente del edificio no estaba contento, pero cuando le expliqué la situación, hizo una excepción. También pedí una pequeña caja fuerte para mis documentos importantes. La escalada de la venganza. 2 días después, regresé de comprar comestibles y encontré mi puerta ligeramente abierta. La nueva cerradura había sido forzada. Dentro, mi habitación estaba revuelta. Cajones abiertos, papeles por todas partes. Mi pasaporte y mi partida de nacimiento habían desaparecido del cajón de mi escritorio, pero habían pasado por alto la cámara. Puse las imágenes en mi teléfono. Ahí estaba Vanessa, clara como el día, usando una llave para entrar. Una llave que solo mis padres tenían. Pasó 20 minutos revisando todo, tomando fotos de mis extractos bancarios, robando documentos. Incluso dejó pequeñas notas por la habitación. No puedes esconderte de la familia, en mi espejo. Ríndete, en la pantalla de mi laptop. Llamé a la policía de inmediato.
La oficial Victoria tomó mi declaración mientras su compañero tomaba huellas dactilares. Estaban particularmente interesados en las imágenes de seguridad. Esto es allanamiento de morada, robo y fraude de identidad, dijo. Con toda esta evidencia, definitivamente podemos seguir adelante con los cargos. Mientras esperaba el informe policial, me puse en contacto con la mejor amiga de la preparatoria de Vanessa, Vita, en Facebook. Habíamos sido amigas en el pasado, y ella siempre parecía ver a través de la farsa de Vanessa. Vita me llamó a los pocos minutos. Dios mío, Daisy, he estado esperando que alguien finalmente la enfrente. Le hizo esto a su compañera de cuarto en la universidad también. Le robó la tarjeta de crédito y acumuló cargos. Luego convenció a todos de que la compañera estaba mintiendo. ¿Estarías dispuesta a dar una declaración? Absolutamente. Tengo mensajes de texto donde ella se jactaba de ello. Pensó que era hilarante. El momento de la verdad. Durante la semana siguiente, construí mi caso metódicamente. Registros bancarios, imágenes de seguridad, declaraciones de testigos, la grabación de su confesión. Mi amigo abogado, Nicholas, me ayudó a organizar todo en un archivo completo. Entonces, Vanessa cometió un error. Entró en pánico. Me llamó desde un número desconocido y grabé la llamada. Daisy, arreglemos esto. Te devolveré tus documentos y te pagaré algo de dinero si lo dejas todo. ¿Algo de dinero? Es decir, no puedo devolver las cosas que ya vendí, pero te daré como la mitad. Eso es justo, ¿verdad? Justo. Me robaste la identidad, Vanessa. Me robaste la vida. Gritó. Tú pudiste ir a la universidad, obtener un título, mudarte. Yo estaba atrapada aquí, siendo comparada contigo todos los días. Eso no es mi culpa. Sí, sí lo es. Todo es tu culpa. A mamá y papá solo les importaban tus logros. Daisy lo está haciendo tan bien en la escuela. Daisy consiguió otra pasantía. ¿Y yo? Podrías haber ido a un colegio comunitario, conseguir un trabajo, hacer algo con tu vida en lugar de robar la mía, le dije. Ella colgó. Al día siguiente, mis redes sociales explotaron. Vanessa había publicado en todas las plataformas, etiquetando a amigos en común, parientes lejanos, a todo el mundo. Según sus publicaciones, yo estaba mentalmente inestable. La había atacado en la graduación y estaba inventando mentiras sobre el robo, porque estaba celosa de ella. Algunas personas le creyeron. Recibí mensajes preguntando si estaba bien, sugiriendo terapia, preguntándose por qué inventaría acusaciones tan horribles sobre mi propia hermana. Así que publiqué mi propia respuesta. Las imágenes de seguridad, los registros bancarios, las capturas de pantalla, los informes de crédito, todo. La marea cambió al instante. Los comentarios se multiplicaron, expresando conmoción, ira, incredulidad de que Vanessa pudiera hacer algo así. Varias personas me enviaron mensajes privados, compartiendo sus propias historias de robo y manipulación por parte de ella. Reconstruyendo cimientos. Mi teléfono sonó. ¡Mamá! Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Daisy, su voz era pequeña, quebrada. Vimos todo, las imágenes, la evidencia. No sabíamos, no queríamos saber. ¿Puedes venir? Por favor. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo, para disculparnos, para arreglar esto. Conduje a la casa de mi infancia por primera vez en años. La casa se veía exactamente igual, pero de alguna manera más pequeña. Mamá abrió la puerta con los ojos enrojecidos. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina, luciendo más viejo de lo que recordaba. Las imágenes de seguridad se reproducían en bucle en la laptop de papá. Las habían visto una y otra vez, tratando de entender cómo lo habían pasado por alto. Te fallamos, dijo papá simplemente. Les fallamos a las dos, pero especialmente a ti. Vanessa también estaba allí, sentada en una esquina como una niña regañada. No me miraba a los ojos. Dile, dijo mamá con firmeza, y Vanessa lo hizo. Cómo el resentimiento se había acumulado a lo largo de los años. Cómo cada logro mío se sentía como un ataque personal. Cómo se había convencido a sí misma de que merecía una compensación por su dolor. Cómo empezó pequeño, solo unas pocas compras en Amazon, y luego se salió de control. Estaba tan enojada, susurró. Tú pudiste irte, pudiste convertirte en alguien nueva. Yo estaba atrapada siendo la gemela fracasada. Nunca fuiste un fracaso, le dije. Elegiste serlo. Cada vez que tuviste una oportunidad, elegiste el camino fácil. Y cuando eso no funcionó, elegiste robarme. Las denuncias policiales fueron presentadas. Las compañías de tarjetas de crédito iniciaron sus investigaciones. Con toda la evidencia, mis reclamos de fraude fueron aprobados uno por uno. El dinero comenzó a regresar a mi cuenta. Vanessa fue acusada de robo de identidad, allanamiento de morada y fraude. Su abogado negoció un acuerdo, servicio comunitario y libertad condicional. Terapia obligatoria. Tuvo que pagar la restitución por todo lo que había robado, pero, lo que es más importante, la verdad finalmente salió a la luz. La terapia familiar comenzó 3 semanas después. Fue incómoda, dolorosa, llena de lágrimas y acusaciones. Años de favoritismo, manipulación y comportamientos facilitadores fueron desempacados en esa oficina beige. Siempre pensé que estaba ayudando, admitió mamá durante una sesión. Pensé que si elogiaba más a Vanessa, ganaría confianza. No se dio cuenta de que estaba creando un monstruo y destruyendo a otra hija en el proceso, añadió el terapeuta suavemente. La terapia individual de Vanessa reveló problemas más profundos: ansiedad, depresión, un trastorno de personalidad que la hacía sentir con derecho a lo que otros tenían. No excusaba sus acciones, pero las explicaba. Lenta y dolorosamente, reconstruimos, no la familia que habíamos sido, sino algo nuevo, algo con límites, responsabilidad y verdad. Vanessa consiguió un trabajo, comenzó la universidad comunitaria, comenzó a construir su propia vida en lugar de intentar robar la mía. Al principio mantuve mi distancia,
asistiendo a la terapia, pero nada más. La confianza, una vez destrozada, lleva tiempo en reconstruirse. Pero gradualmente vi cambios reales. Vanessa disculpándose sin esperar perdón. Mis padres llamando para preguntar sobre mi vida sin compararme con nadie. Cenas familiares donde mis logros eran celebrados en lugar de desestimados. No era perfecto. Algunos días eran más difíciles que otros. Algunos parientes todavía creían que había exagerado. Algunos amigos eligieron bandos. Pero por primera vez en mi vida me sentí libre. Libre de las dinámicas tóxicas que habían definido mi infancia. Libre de las constantes comparaciones y manipulaciones. Libre de ser yo misma sin disculpas ni explicaciones. La chica a la que le habían dicho que era menos, a la que habían culpado por los fracasos de su hermana, a la que le habían robado y distorsionado su éxito, finalmente se erguía en su propia verdad. Y esa verdad nos había liberado a todos. El patrón se hizo dolorosamente claro con todas las piezas sobre la mesa. Vanessa había estado probando las aguas durante meses con pequeñas compras en Amazon antes de escalar al fraude masivo de tarjetas de crédito. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi lo ignoré, pero entonces recordé que había bloqueado a mis padres. Efectivamente, la voz de mi madre llenó mi oído cuando contesté. Daisy, esto es ridículo. Tu hermana está deshecha. Dice que estás inventando cosas porque estás celosa de su nueva aventura empresarial. ¿Nueva aventura empresarial? No pude ocultar mi incredulidad. Ha empezado a vender artículos de diseñador en línea, muy emprendedora. A diferencia de alguien que solo lanza acusaciones, me espetó. Colgué sin responder. Al abrir Instagram, busqué la nueva cuenta de Vanessa. Allí estaba, el armario de Vanessa. Publicadas apenas unas horas antes, había fotos de bolsos, zapatos y joyas de diseñador, todos comprados con mi identidad robada. Los precios estaban significativamente inflados respecto al precio de venta al público. Crear una cuenta falsa me llevó minutos. Le envié un mensaje sobre un bolso Gucci, interpretando el papel de una compradora ansiosa. Vanessa respondió casi de inmediato con instrucciones de pago y detalles de recogida. La dirección de su apartamento, solo en efectivo, disponible mañana por la tarde. Hice captura de pantalla de todo. La devastación financiera y el juego sucio. La mañana siguiente llegó con más caos. Mi bandeja de entrada de correo electrónico contenía 3 rechazos más de tarjetas de crédito y una aprobación. Discover había aprobado de alguna manera una tarjeta con un límite de $5,000, a pesar de las alertas de fraude. Los llamé de inmediato, pero la tarjeta ya había sido agotada y cerrada a las pocas horas de su aprobación. Conduje hasta Chuck E. Cheese, esperando encontrar a la gerente, Vicky, en un momento de poca afluencia. El restaurante olía a grasa de pizza y limpiador industrial. Vicky me recordó de mi llamada anterior y fue sorprendentemente servicial. Puso las imágenes de seguridad en el antiguo sistema informático, mostrando a Vanessa clara como el día usando mi tarjeta de débito. ¿Puedo obtener una copia de esto?, pregunté, tratando de que la desesperación no se notara en mi voz. Vicky miró a su alrededor nerviosamente. No se supone que... Sacó su teléfono. Graba la pantalla. Yo fingiré no haberlo visto. Le di las gracias profusamente, asegurándome de capturar el rostro de Vanessa con claridad en las imágenes. Se reía con sus amigos, deslizando mi tarjeta como si no fuera nada. La marca de tiempo coincidía perfectamente con mi extracto bancario. El sabotaje profesional y la trampa de la cita. De vuelta en mi coche, noté varias llamadas perdidas de un número desconocido. El buzón de voz me heló la sangre. Era mi jefe. Daisy, recibimos una llamada preocupante sobre ti hoy. Por favor, contacta con Recursos Humanos de inmediato. Mis manos temblaron mientras llamaba al Departamento de Recursos Humanos. Klaus contestó al segundo timbrazo, su voz profesional pero preocupada. Alguien llamó diciendo ser tú, afirmando que necesitabas renunciar de inmediato debido a problemas de salud mental. La persona que llamó fue bastante explícita sobre tu supuesto colapso. Esa no fui yo, logré decir entre dientes. Nos lo imaginamos. La persona que llamó no dejaba de despotricar sobre cómo no merecías el puesto. ¿Puedes venir a presentar un informe? Conduje directamente a la oficina, sin importarme que llevara la ropa del día anterior. Klaus ya había revisado los registros telefónicos. El número pertenecía al teléfono celular de Vanessa. Ni siquiera había intentado enmascararlo. Esto es acoso grave, dijo Klaus, redactando el informe de incidentes. Necesitaremos documentación para nuestro departamento legal. 3 horas después, finalmente salí de la oficina con la seguridad de que mi trabajo estaba a salvo, pero el daño a mi reputación profesional me preocupaba. ¿Qué pasa si Vanessa contactó a otros posibles empleadores? Mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook. Cole, mi ex de segundo año, había enviado una captura de pantalla. Alguien usando mis fotos había hecho match con él en una aplicación de citas, haciendo preguntas invasivas sobre mis años universitarios. Lo llamé de inmediato. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Dónde vivías? ¿Quiénes eran tus compañeros de cuarto? ¿Si tenías fotos o historias vergonzosas? Supe que no eras tú porque no paraban de llamarme con un nombre equivocado. Diseñamos un plan. Cole seguiría el juego, reuniendo pruebas mientras yo documentaba todo. En cuestión de horas, la falsa yo había enviado docenas de mensajes intentando extraer material de chantaje. La gramática era atroz, claramente el estilo de escritura de Vanessa. La violación de la seguridad y la erupción de la verdad. Esa noche, invertí en mejoras de seguridad, una cámara para mi habitación, cerraduras nuevas, una pequeña caja fuerte para documentos importantes. El gerente del edificio inicialmente protestó,
pero se dio después de que le expliqué la situación. También cambié todas las contraseñas que pude imaginar, usando un gestor de contraseñas para generar combinaciones complejas. 2 días transcurrieron en relativa calma. Aproveché el tiempo para organizar las pruebas, presentar informes policiales y trabajar con Nicholas en la documentación legal. Él había redactado cartas de cese y desistimiento, y me había ayudado a entender mis opciones para presentar cargos. Entonces, regresé a casa para encontrar mi puerta entreabierta. Mi nueva cerradura había sido forzada. El marco de la puerta mostraba arañazos recientes. Dentro, el caos. Cajones vacíos, papeles esparcidos, objetos personales revueltos. Mi pasaporte y mi partida de nacimiento, que estúpidamente había dejado en el cajón de mi escritorio, habían desaparecido. Pero la cámara lo había capturado todo. Puse las imágenes en mi teléfono, mi ira creciendo con cada segundo. Vanessa entraba usando una llave, una que solo mis padres tenían. Pasó 20 minutos saqueando mi habitación, fotografiando documentos financieros, robando papeles de identificación. Incluso se detuvo para dejar notas. No puedes escapar de la familia, pegado a mi espejo. Ríndete, pegado a mi laptop. Llamé al 911 de inmediato. La oficial Victoria llegó en 30 minutos. Su compañero comenzando a buscar huellas dactilares mientras ella tomaba mi declaración. Esto es allanamiento de morada, robo y fraude de identidad, dijo, viendo las imágenes de seguridad. Con evidencia tan clara, definitivamente podemos presentar cargos. Mientras esperaba el informe policial, recordé a Vita, la mejor amiga de Vanessa en la preparatoria. Habíamos sido lo suficientemente amigables, y ella siempre pareció ver a través de las manipulaciones de Vanessa. La encontré en Facebook y le envié un mensaje. Su respuesta llegó rápidamente. Dios mío, Daisy, he estado esperando que alguien finalmente la delate. ¿Te puedo llamar? En cuestión de minutos, Vita estaba revelando años de manipulaciones presenciadas. Le hizo esto a su compañera de cuarto de primer año también. Le robó la tarjeta de crédito. Acumuló cientos en cargos y luego convenció a todos de que la compañera estaba mintiendo. Tengo capturas de pantalla de ella alardeando de ello. ¿Harías una declaración oficial? Absolutamente. Estoy cansada de verla lastimar a la gente. Durante los días siguientes construí mi caso metódicamente. Registros bancarios que mostraban transacciones no autorizadas, imágenes de seguridad de múltiples ubicaciones, declaraciones de testigos de Vita y otros que se habían presentado, la grabación de la confesión de Vanessa a través de mi puerta. Nicholas ayudó a organizar todo en un expediente legal completo. Mi teléfono sonaba constantemente. Números desconocidos que asumí eran mis padres. Dejé que todos fueran al buzón de voz, concentrándome en el control de daños. Cada oficina de crédito tenía ahora extensas alertas de fraude. Mi banco emitió nuevas tarjetas con seguridad mejorada. Mi empleador documentó el acoso para posibles acciones legales. La explosión en redes sociales y el confronto final. Entonces, Vanessa entró en pánico. La llamada llegó de un número desconocido una tarde. Ya tarde. Casi no contesté, pero algo me hizo presionar grabar. Daisy, necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Entraste a mi habitación, Vanessa? Estaba buscando algo que me pertenecía. ¿Qué podría pertenecerte en mi dormitorio? Hizo una pausa, claramente sin esperar la pregunta. Mira, hagamos un trato. Te devolveré tus documentos y te pagaré algo de dinero si dejas todo esto. ¿Algo de dinero? No puedo devolver lo que ya vendí, pero te daré la mitad de lo que gané. ¿Eso es justo? ¿Justo? Me robaste la identidad. Intentaste que me despidieran. Estás destruyendo mi crédito. Destruiste mi vida. Su compostura se quebró por completo. Tú lo tuviste todo. Universidad, libertad, un futuro. Yo estaba atrapada aquí, recordándome cada día que no era tú. Así que decidiste robar mi vida en lugar de construir la tuya. Merecía una compensación. 4 años de ser comparada con la perfecta Daisy. 4 años de ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me debes. No te debo nada. Tú tomaste tus decisiones. ¿Mis decisiones? No elegí ser rechazada de la universidad. No elegí ser la gemela fracasada. Tú elegiste mentir al respecto. Elegiste culparme. Elegiste robarme en lugar de asumir la responsabilidad. Colgó, pero yo tenía todo grabado. A la mañana siguiente, mis redes sociales explotaron. Vanessa había publicado en todas las plataformas, etiquetando a amigos en común, parientes lejanos, a todos los que conocíamos. Según sus publicaciones, yo estaba mentalmente inestable, celosa de su éxito, inventando mentiras elaboradas, porque no podía manejar sus logros empresariales. Algunas personas le creyeron. Llegaron mensajes preguntando si estaba bien, sugiriendo terapia, preguntándose por qué fabricaría tales acusaciones. Otros, que nos conocían mejor, expresaron dudas. Pero Vanessa siempre había sido convincente, así que contraataqué con la verdad. Creé una publicación completa con pruebas, el video de seguridad de ella irrumpiendo en mi habitación, extractos bancarios que mostraban cargos no autorizados, capturas de pantalla de ella vendiendo artículos robados, informes de crédito que mostraban solicitudes fraudulentas, todo presentado cronológica y claramente. La respuesta fue inmediata. Los comentarios se desbordaron, expresando conmoción, ira, incredulidad de que Vanessa pudiera hacer algo así. Varias personas enviaron mensajes privados, compartiendo sus propias experiencias con el robo y la manipulación de Vanessa. Antiguos compañeros de clase, colegas, incluso miembros de la familia extendida a quienes había estafado a lo largo de los años. Mi teléfono sonó. Mamá. Me quedé mirando la pantalla, dudando. Finalmente contesté. Daisy. Su voz sonaba diferente, más pequeña. Vimos tu publicación
El video, ¿es todo esto verdad? Cada palabra. Tu padre y yo necesitamos verte, por favor. ¿Para qué? ¿Para que puedan decirme de nuevo cómo estoy arruinando la vida de Vanessa? No. Para que podamos disculparnos. Para que podamos intentar entender cómo te fallamos tan terriblemente. Un nuevo comienzo. La reconstrucción familiar. Conduje a la casa de mi infancia al día siguiente, con el estómago revuelto. La casa se veía exactamente como la recordaba, pero de alguna manera disminuida. Mamá abrió la puerta con los ojos enrojecidos. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina, con la laptop abierta en mi publicación de redes sociales. Habían visto el video de seguridad docenas de veces, tratando de comprender lo que estaban viendo. Su hija de oro, irrumpiendo en mi habitación, robándome, destruyendo mi vida por despecho. Le dimos la llave, susurró mamá. En caso de emergencias. Nunca pensamos... Vanessa estaba sentada en un rincón. Ya no era la manipuladora segura de sí misma. Parecía pequeña, desinflada, atrapada. Dile, ordenó papá. Dile todo ahora. Y finalmente... Y la verdad se derramó, cómo el resentimiento había supurado durante años, cómo cada logro mío se sentía como un ataque personal, cómo se había convencido a sí misma de que merecía una compensación. Los informes policiales fueron presentados. Las compañías de tarjetas de crédito iniciaron sus investigaciones. Con todas las pruebas, mis reclamaciones de fraude fueron aprobadas una por una. El dinero comenzó a regresar a mi cuenta. Vanessa fue acusada de robo de identidad, allanamiento de morada y fraude. Su abogado negoció un acuerdo, servicio comunitario y libertad condicional, terapia obligatoria. Tuvo que pagar la restitución por todo lo que había robado. Pero, lo que es más importante, la verdad finalmente salió a la luz. La terapia familiar comenzó 3 semanas después. Fue incómoda, dolorosa, llena de lágrimas y acusaciones. Años de favoritismo, manipulación y comportamientos permisivos fueron desempacados en esa oficina beige. Siempre pensé que estaba ayudando, admitió mamá durante una sesión. Pensé que si elogiaba más a Vanessa, ganaría confianza. No se dio cuenta de que estaba creando un monstruo y destruyendo a otra hija en el proceso, añadió el terapeuta suavemente. La terapia individual de Vanessa reveló problemas más profundos: ansiedad, depresión, un trastorno de personalidad que la hacía sentir con derecho a lo que otros tenían. No excusaba sus acciones, pero las explicaba. Lenta y dolorosamente, reconstruimos, no la familia que habíamos sido, sino algo nuevo, algo con límites, responsabilidad y verdad. Vanessa consiguió un trabajo. Comenzó la universidad comunitaria. Comenzó a construir su propia vida en lugar de intentar robar la mía. Al principio mantuve mi distancia, asistiendo a la terapia, pero nada más. La confianza, una vez destrozada, lleva tiempo en reconstruirse. Pero gradualmente vi cambios reales. Vanessa disculpándose sin esperar perdón, mis padres llamando para preguntar sobre mi vida sin compararme con nadie, cenas familiares donde mis logros eran celebrados en lugar de ignorados. No era perfecto. Algunos días eran más difíciles que otros. Algunos parientes todavía creían que había exagerado. Algunos amigos eligieron bandos, pero por primera vez en mi vida me sentí libre. Libre de las dinámicas tóxicas que habían definido mi infancia. Libre de las constantes comparaciones y manipulaciones. Libre de ser yo misma sin disculpas ni explicaciones. La chica a la que le habían dicho que era menos, a la que habían culpado por los fracasos de su hermana, a la que le habían robado y distorsionado su éxito, finalmente se erguía en su propia verdad. Y esa verdad nos había liberado a todos. «Te odiaba», admitió Vanessa, con la voz quebrada por la ira y el resentimiento acumulado. «Tú pudiste irte, pudiste convertirte en alguien. Yo me quedé aquí, siendo nada. No eras nada porque elegiste no ser nada. Hay una diferencia», le respondí, la frustración punzando mi voz. «Fácil para ti decirlo. Tenías buenas notas, cartas de aceptación, un futuro, porque trabajé por ello. Mientras tú estabas de fiesta, yo estudiaba. Mientras tú ponías excusas, yo hacía planes. Tú podrías haber hecho lo mismo. Con todo el mundo comparándome contigo. ¿Por qué no puedes ser más como Daisy? Daisy nunca haría eso. Mira lo bien que le va a Daisy. No pude escapar de ti, así que intentaste convertirte en mí». Terminé la frase. La habitación quedó en silencio. Mi madre intentó tomar mi mano, pero me aparté. Años de dolor no podían borrarse con una sola conversación. Las semanas siguientes se desdibujaron. Se presentaron informes policiales. Las compañías de tarjetas de crédito investigaron. Con mi evidencia, los cargos fraudulentos fueron revertidos lentamente. Los fondos robados devueltos. Pero el daño a mi crédito tardaría meses en repararse. Arrests and Sessions, las consecuencias y la terapia familiar. Vanessa fue formalmente acusada de robo de identidad, allanamiento de morada y fraude. Su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad, servicio comunitario, libertad condicional, terapia obligatoria y restitución por todo lo robado. Apenas evitó la cárcel. La terapia familiar comenzó 3 semanas después. La terapeuta, una mujer de voz suave llamada Dra. Martínez, nos guió a través de años de disfunción. El favoritismo que siempre había sentido fue validado. El comportamiento permisivo hacia Vanessa fue examinado. Las profundas fracturas en los cimientos de nuestra familia quedaron expuestas. Pensé que estaba ayudando. Mi madre se derrumbó durante una sesión. Vanessa parecía tan frágil en comparación con Daisy. Pensé que si la elogiaba más, ganaría confianza. En cambio, usted creó un derecho, observó suavemente la doctora Martínez y hizo que Daisy se sintiera invisible.
La terapia individual de Vanessa reveló problemas más profundos: ansiedad, depresión, un posible trastorno de personalidad. No excusaba sus acciones, pero proporcionaba un contexto. Había pasado años construyendo una narrativa de víctima para evitar la responsabilidad. Lenta y dolorosamente, comenzamos a reconstruir, no la familia que habíamos sido, eso se había ido para siempre, sino algo nuevo, con límites y responsabilidad. Vanessa consiguió un trabajo en una tienda minorista, se inscribió en la universidad comunitaria, comenzó a construir su propia vida en lugar de intentar robar la mía. Al principio mantuve mi distancia, asistiendo a la terapia, pero manteniendo límites. La confianza, una vez destrozada, lleva tiempo en reconstruirse, pero gradualmente vi cambios reales. Vanessa disculpándose sin esperar un perdón inmediato. Mis padres llamando para preguntar sobre mi vida sin comparaciones. Cenas familiares donde mis logros eran celebrados en lugar de ignorados. Algunos parientes todavía creían que había exagerado. Algunos amigos eligieron bandos. El camino a seguir no fue fácil, pero por primera vez en mi vida me sentí libre. Libre de las dinámicas tóxicas que habían definido mi infancia. Libre de las constantes comparaciones y manipulaciones. Libre de ser yo misma sin disculpas ni explicaciones. La chica a la que le habían dicho que era menos, a la que habían culpado por los fracasos de su hermana, a la que le habían robado y retorcido su éxito, finalmente se erguía en su propia verdad. Y esa verdad nos había liberado a todos. El día del juicio y la exposición pública, los escalones del juzgado se extendían ante mí como una montaña. Apreté mi carpeta de pruebas, observando a Vanessa y su abogada agruparse cerca de la entrada. Mamá y papá estaban torpemente entre nosotros, sus rostros demacrados por el agotamiento de semanas de declaraciones y audiencias. Dentro, la fiscal presentó el caso metódicamente. Se reprodujeron las imágenes de seguridad en la pantalla de la sala del tribunal. La entrada de Vanessa, su saqueo de mi habitación, el robo de mis documentos. La expresión del juez se endureció con cada prueba. Registros bancarios que mostraban meses de transacciones no autorizadas, informes de crédito que mostraban solicitudes fraudulentas, capturas de pantalla de ella vendiendo artículos robados en línea. La abogada de Vanessa intentó controlar los daños, presentándola como una joven problemática que había cometido errores. La fiscal respondió con el testimonio de Vita sobre víctimas anteriores, la evidencia de Cole sobre el esquema de catfishing, Klaus de Recursos Humanos detallando el intento de suplantación, la oficial Victoria presentando los cargos formales. Durante el receso, me encontré en el baño, echándome agua fría en la cara. Vanessa entró detrás de mí, su reflejo apareció en el espejo. Nos quedamos allí, caras gemelas que mostraban vidas diferentes. La mía cansada pero decidida, la suya desesperada y acorralada. Abrió la boca para hablar, pero su abogada apareció, alejándola con susurros bruscos sobre no hablar con la víctima. Me sequé las manos lentamente, observándolas irse. De vuelta en la corte, Vanessa tomó el estrado. Su voz se quebró al admitir todo. La información bancaria robada, el fraude con tarjetas de crédito, el allanamiento de mi habitación, el intento de que me despidieran, el catfishing. Años de resentimiento se derramaron en oraciones entrecortadas. El veredicto del juez fue rápido y severo. Culpable de todos los cargos: robo de identidad, allanamiento de morada, fraude, acoso. La sentencia vendría después, pero la condena se mantuvo. Los hombros de Vanessa temblaron mientras el alguacil leía los cargos. Fuera del juzgado se habían reunido reporteros. Alguien les había avisado sobre el caso de robo de identidad de las hermanas gemelas. Me abrí paso con la ayuda de Nicholas, ignorando sus preguntas. Mamá y papá me siguieron, cubriéndose el rostro de las cámaras. La mañana siguiente trajo un nuevo caos. Mi teléfono explotó con notificaciones. Las noticias locales habían publicado la historia. Hermana gemela roba identidad en elaborado esquema de fraude. Mi rostro, sacado de las redes sociales, me devolvía la mirada desde los sitios web de noticias. La foto policial de Vanessa a su lado. Apagué mi teléfono y me concentré en el control de daños. Las oficinas de crédito necesitaban documentación actualizada. Mi banco requería papeleo adicional. Cada compañía que había emitido tarjetas fraudulentas quería sus propios formularios completados. Horas en espera, explicando la situación repetidamente. Nicholas ayudó a redactar una declaración para mi empleador, asegurándose de que entendieran que yo era la víctima, no la perpetradora. Klaus de Recursos Humanos llamó personalmente, asegurándome que mi puesto permanecía seguro, pero pude escuchar la preocupación en su voz. Este tipo de publicidad no era buena para nadie. El proceso de sanación y la nueva vida. 3 días después, llegó la sentencia de Vanessa. 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria y restitución total por todo lo robado. Evitó la cárcel por poco, gracias al acuerdo de culpabilidad de su abogada. Me senté en la galería, observándola recibir el veredicto. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida por el peso de las consecuencias. Después de la corte, mi madre se acercó a mí en el estacionamiento, con las manos entrelazadas nerviosamente mientras hablaba de terapia familiar, de curación, de seguir adelante. Escuché sin comprometerme, las llaves de mi coche pesadas en mi mano. Los cheques de restitución comenzaron a llegar en semanas,
pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores a medida que Vanessa vendía su coche y vaciaba sus ahorros. Cada pago venía con una nota de su abogada, confirmando la cantidad. Lenguaje legal frío para años de traición. Usé el dinero para pagar los cargos fraudulentos, reparar mi crédito, cubrir los honorarios legales. El resto fue a ahorros, un colchón contra el caos futuro. Mi puntaje de crédito subió lentamente, cada punto una pequeña victoria. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me lancé a los proyectos, quedándome hasta tarde para evitar pensar en el drama familiar. Mis colegas sabían que algo había sucedido, pero respetaban mi privacidad. Solo ocasionalmente alguien mencionaba haber visto la noticia, cambiando rápidamente de tema ante mi expresión. Una noche, Cole me envió capturas de pantalla. Vanessa había creado nuevas cuentas de redes sociales con nombres falsos. Publicaba sobre ser una víctima del sistema de justicia, afirmando que yo la había tendido una trampa. Las publicaciones ganaron poca tracción. La mayoría de la gente la reconocía por la cobertura de las noticias. Documenté todo y se lo envié a Nicholas. Él se lo reenvió a la oficial de libertad condicional de Vanessa. En cuestión de días, las cuentas desaparecieron. Se había emitido una advertencia. Cualquier acoso adicional violaría los términos de su libertad condicional. Mamá llamaba semanalmente, dejando mensajes de voz que rara vez respondía. Cada mensaje sonaba más desesperado. Actualizaciones sobre la terapia, sobre el progreso de Vanessa, sobre la salud de papá. El estrés había desencadenado sus problemas de presión arterial. Sentí el familiar tirón de culpa, pero lo aparté. 6 semanas después de la libertad condicional de Vanessa, entonces recibí un paquete inesperado, sin remitente, pero reconocí la letra. Dentro, mi pasaporte y mi partida de nacimiento, con una nota adhesiva. Lo siento, nada más. Hice autenticar los documentos, asegurándome de que no fueran falsificaciones. El oficial de la agencia de pasaportes me miró extrañado cuando expliqué por qué necesitaba la verificación. Otra pequeña humillación en una serie de muchas. Mi contrato de arrendamiento de apartamento terminó 2 meses después. Encontré un nuevo lugar al otro lado de la ciudad, un lugar cuya dirección Vanessa no conocía. La empresa de mudanzas llegó temprano, empacando mi vida en cajas. No dejé dirección de reenvío con la administración del edificio. La primera noche en mi nuevo apartamento, me senté en el suelo comiendo comida para llevar. Las cajas se amontonaban a mi alrededor, cada una un nuevo comienzo. Mi teléfono vibró con mensajes de texto de mamá preguntando si estaba bien, si necesitaba ayuda. Lo apagué y me concentré en desempacar. El trabajo me ofreció un ascenso la semana siguiente. Un nuevo puesto con más responsabilidad y mejor salario. Mi jefe mencionó que estaban impresionados con la forma en que había manejado los recientes desafíos. Código profesional para sobrevivir a un escándalo público. Acepté de inmediato. La asignación de servicio comunitario de Vanessa llegó a través del sistema judicial. Trabajaría en una tienda de segunda mano local, clasificando donaciones. La ironía no se le escapó a nadie. La chica que había robado artículos de diseñador para venderlos en línea ahora manejaba las cosas desechadas de otras personas. Conduje por la tienda de segunda mano una vez. La curiosidad me pudo. A través de la ventana la vi doblando ropa, su supervisor observando de cerca. Levantó la vista cuando mi coche pasó. Nuestras miradas se encontraron por un breve momento. No reduje la velocidad. Las llamadas de mi madre se hicieron menos frecuentes, pero más emotivas. Dejó un mensaje de voz sobre el gran avance de Vanessa en terapia, cómo finalmente había reconocido el dolor que había causado, cómo la terapeuta dijo que la curación familiar podía comenzar. Lo borré sin escucharlo hasta el final. Mis alertas de monitoreo de crédito se volvieron rutinarias, cada mes revisando si había actividad fraudulenta, cada mes sin encontrar ninguna. Lentamente, la hipervigilancia se desvaneció. Dejé de revisar a diario, luego semanalmente. El progreso se medía en pequeñas libertades. Nicholas me invitó a la fiesta navideña de su firma. Casi me negué, pero me obligué a ir. La normalidad tenía que empezar en algún lugar. Hablé superficialmente con sus colegas. Evité preguntas sobre la familia. Me concentré en las discusiones de trabajo. Varias personas mencionaron que habían seguido el caso, impresionadas por cómo lo había manejado. De camino a casa, pasé por mi antiguo vecindario. Las luces de Navidad brillaban en casas familiares. Me pregunté si mamá había decorado este año, si papá estaba ayudando a pesar de su salud, si Vanessa estaba allí o cumpliendo horas de servicio comunitario. Mi nuevo apartamento seguía siendo mi refugio, mi santuario. Mi apartamento seguía sin decorar. Había comprado un pequeño árbol de Navidad, pero no lo había armado. El trabajo consumía la mayoría de mis días, dejándome con poca energía para el espíritu festivo. Pedí regalos en línea para mis amigos, saltándome por completo a la familia. El carrito de compras quedó abandonado cuando llegué a los nombres de mis padres. Los pagos de restitución de Vanessa seguían llegando, cada cheque un recordatorio de todo lo que había sucedido. Configuré el depósito automático, eliminando la necesidad de ver el membrete de la abogada. Mes a mes, el saldo crecía lentamente, reemplazando lo que me habían robado. Un mensaje de texto inesperado de Vita llegó. Se había encontrado con Vanessa en el supermercado.
Intercambiaron torpes cumplidos antes de que Vanessa se apresurara a irse. Vita mencionó que se veía más sana, menos enojada. Le agradecí la actualización y cambié de tema. Mi jefe me llamó a su oficina una mañana. Un nuevo proyecto requería a alguien con atención al detalle, alguien que pudiera manejar información delicada. La reciente situación había demostrado mi fiabilidad. Acepté, agradecida por la confianza, a pesar de todo. El proyecto consumió semanas de largas horas, documentando procesos, asegurando datos confidenciales. Me lancé a ello por completo, encontrando paz en la estructura y la claridad, sin drama familiar, sin manipulación emocional, solo un trabajo limpio y claro. Es abrir la distancia necesaria y los ecos del ayer. Una tarde, mientras organizaba archivos tarde en la oficina, seguridad me llamó. Alguien estaba en el vestíbulo preguntando por mí. Se me heló la sangre hasta que aclararon que era un hombre mayor. Mi padre, pensé. Les pedí que le dijeran que ya me había ido. Me llamó desde el vestíbulo, su voz cansada y vieja. Solo quería hablar, ver cómo estabas, disculparme de nuevo, actualizarte sobre la salud de tu madre ahora también. El estrés los estaba afectando a ambos. Escuché, pero no respondí, terminando la llamada con vagas promesas de ponerme en contacto. Las imágenes de seguridad de esa noche lo mostraron esperando otra hora antes de irse, los hombros caídos, moviéndose lentamente. Lo vi a la mañana siguiente, sintiendo nada más que agotamiento. La ira se había desvanecido en un espacio vacío. La oficial de libertad condicional de Vanessa me contactó para solicitar declaraciones de impacto de la víctima para su expediente. Pasé días elaborando una, tratando de capturar la destrucción que había causado. El daño financiero era fácil de cuantificar, el costo emocional, más difícil de articular. La envié sin leer la versión final. La primavera llegó con sus falsas promesas de renovación. Me concentré en el trabajo, en la reconstrucción del crédito, en crear distancia. El ascenso trajo nuevos desafíos que llenaron mis días. Los fines de semana significaban recados y preparación de comida. No cenas familiares, ni drama. Me llegó una invitación de boda de una amiga de la universidad. +1, decía. Confirmé para 1, sin necesidad de explicación. La fecha se acercaba, y sentía alivio de que no me enfrentarían a preguntas sobre llevar a mi familia. Esos puentes estaban completamente quemados. En la boda, durante los bailes de padres, salí al exterior. El aire fresco me ayudó a calmar la inesperada ola de pérdida, no por lo que era, sino por lo que podría haber sido. Una familia que celebraba logros en lugar de robarlos. Padres que veían claramente a ambas hijas. Regresé al interior mientras servían el pastel, forzando sonrisas apropiadas. La familia de la novia parecía tan normal, tan funcional. Su hermana dio un brindis cariñoso sin un ápice de resentimiento. Me pregunté si sabían lo afortunados que eran. La consolidación de la independencia. El lunes me devolvió a la rutina. Trabajo, casa, repetir. Estable y predecible. Mi puntaje de crédito se había recuperado significativamente. El ascenso me brindaba seguridad financiera. Mi nuevo apartamento se sentía como un hogar. Pequeñas victorias. Construyendo una vida separada del caos. Vanessa completó su servicio comunitario antes de tiempo, según los registros judiciales que revisé en línea. Su libertad condicional continuó, pero las horas obligatorias habían terminado. Me pregunté qué haría ahora, luego alejé el pensamiento. Ya no era mi preocupación. Mamá envió una carta a mi oficina, sabiendo que me había mudado. Páginas escritas a mano sobre la terapia familiar, sobre la comprensión de sus fracasos, sobre la esperanza de reconciliación, sobre el progreso genuino de Vanessa, sobre extrañarme. La archivé con otra documentación, sin respuesta. El primer aniversario del veredicto del juzgado pasó tranquilamente. Trabajé hasta tarde, pedí cena, vi televisión sin pensar. No hubo reconocimiento de la fecha, más allá de un breve momento de reflexión sobre cuánto había cambiado, cuánto había reconstruido, lo lejos que había llegado. Nicolás llamó con actualizaciones sobre el aspecto legal, toda la restitución en camino, sin violaciones de la libertad condicional, el sistema funcionando como se esperaba. Mencionó que Vanessa había preguntado sobre la terminación anticipada de la libertad condicional por buena conducta, un procedimiento estándar, probablemente denegado. Le di las gracias y terminé la llamada, volviendo a mis hojas de cálculo. Los números tenían sentido de una manera que la familia nunca tuvo. Columnas limpias de datos, sin significados ocultos, ni manipulación. Solo hechos y cifras que construían objetivos claros. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto del anuncio de graduación de Vanessa en el colegio comunitario, 2 años tarde. Pero finalmente sucedió. Bloqueé el número sin responder. Algunos puentes no podían reconstruirse, sin importar cuánto tiempo pasara. El nuevo comienzo y la reafirmación del ser. El verano trajo una oferta de trabajo de la competencia, mejor salario, nueva ciudad, un nuevo comienzo. Pasé semanas considerándolo. La distancia me atraía más que el dinero. Un lugar donde nadie supiera sobre la hermana gemela que me había robado la identidad. Acepté el puesto, dando un aviso generoso. Mi empleador actual contraofertó, pero yo ya había decidido. Era hora de una separación completa. Mis colegas organizaron una pequeña fiesta de despedida, cuidándose de no mencionar por qué un nuevo comienzo podría ser atractivo. Empacar se sintió diferente esta vez. No huía, sino que elegía. Cada caja etiquetada para un futuro que yo controlaba. El camión de mudanzas programado, los vuelos reservados, el nuevo apartamento asegurado. Todo arreglado sin la opinión o interferencia de la familia. Mi última semana en la ciudad
Conduje por la casa de mi infancia una última vez, el coche de mi madre en la entrada, el jardín de mi padre descuidado, el viejo coche de Vanessa desaparecido, vendido para la restitución. No reduje la velocidad, no sentí el impulso de detenerme, solo un reconocimiento de lo que quedaba atrás. El camión de mudanzas llegó según lo programado, con mudadores profesionales que no hacían preguntas personales, caja tras caja cargada mientras yo supervisaba. Toda mi vida cabía en un solo vehículo, la libertad medida en metros cúbicos de espacio. Dejé la ciudad al atardecer, volando hacia mi nuevo puesto. Debajo, las luces de mi antigua vida se hicieron más pequeñas, hasta que desaparecieron por completo. En algún lugar, mi familia continuaba su terapia, su curación, su viaje sin mí. La nueva ciudad me recibió con lluvia y tráfico. Mi edificio de apartamentos era moderno e impersonal. Perfecto. Dirigí a los mudadores, desempacé lo esencial, pedí la cena en un lugar que no conocía mi pedido habitual. Todo fresco y desconocido. El trabajo comenzó el lunes siguiente. Caras nuevas, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Recursos Humanos procesó mi papeleo sin mencionar antecedentes ni noticias. Una pizarra limpia profesional y personalmente. Me sumergí en la capacitación con alivio. Pasaron semanas de adaptación, aprendiendo rutas de autobús y cafeterías, encontrando un supermercado y un gimnasio, construyendo rutinas que solo me pertenecían a mí. Mi teléfono permaneció en silencio, el número antiguo desconectado. Solo mis contactos de trabajo tenían el nuevo. Una noche, desempacando las últimas cajas, encontré las fotos familiares que había guardado. Cumpleaños de la infancia antes de que todo se agriara, fotos de graduación antes del robo. Las miré sin ira ni tristeza, solo como un reconocimiento de un tiempo diferente. Las guardé en un armario, no lista para exhibirlas, pero incapaz de descartarlas. Tal vez algún día significarían algo diferente. Por ahora, permanecían archivadas, prueba de una vida dejada atrás, evidencia de que había sobrevivido y reconstruido. Mi nuevo colega me invitó a tomar algo después del trabajo. Acepté, conversando sobre el trabajo y la ciudad. Cuando me preguntaron sobre mi familia, mencioné ser hija única. La mentira salió con facilidad, creando límites desde el principio. Ella no insistió, cambiando a temas más seguros. El apartamento poco a poco se convirtió en un hogar. Muebles entregados, arte colgado, cocina abastecida, cada elección mía, sin considerar las opiniones de otros. Pinté una pared de acento de un azul profundo porque quise, libertad en pequeñas decisiones. El trabajo consumía la mayor parte de mi energía, pero los fines de semana traían exploración, museos y parques descubiertos sola, restaurantes probados sin preocuparme por las preferencias de nadie más. Una vida construida según mis propios términos, mis propias elecciones, mi propia paz. 6 meses después, en mi nuevo puesto, recibí una carta reenviada de Nicholas, notificación oficial de que la libertad condicional de Vanessa había terminado con éxito. Toda la restitución pagada, los requisitos cumplidos, el capítulo legal cerrado. La trituré sin ceremonia. Las estaciones cambiaron, trayendo nuevos proyectos y responsabilidades. Sobresalí en el trabajo, ganando reconocimiento sin que el drama familiar ensombreciera mis logros. Mis colegas me conocían solo como competente y confiable, el pasado irrelevante para el éxito presente. Un año después de mudarme, finalmente me sentí establecida, raíces creciendo en el suelo que había elegido. Amigos hechos a través del trabajo y pasatiempos. Una vida plena sin el caos que había definido tantos años. La chica que había sido comparada y encontrada deficiente había construido algo completamente suyo. A veces, a altas horas de la noche, me preguntaba sobre ellos, si la salud de mi madre había mejorado, si mi padre todavía cultivaba el jardín, si Vanessa realmente había cambiado o simplemente había aprendido a esconderse mejor. Pero la mañana siempre devolvía el enfoque a mi propia vida, a mi propio futuro. La libertad se sentía extraña aún, ya no revisando los informes de crédito obsesivamente, ya no saltando ante llamadas desconocidas, ya no cargando el peso de la disfunción familiar, solo el impulso hacia adelante, hacia las metas que me había fijado. Había perdido una familia, pero me había ganado a mí misma. El intercambio valió la pena la mayoría de los días. Algunos puentes quemados para iluminar el camino a seguir. Algunas historias terminaron no con reconciliación, sino con el reconocimiento de que la distancia traía su propia sanación. La mujer que escribía informes en su oficina de la esquina tenía poco parecido con la chica a la que habían culpado por los fracasos de su hermana. Evolución a través de la destrucción y la reconstrucción. Las referencias al Fénix se sentían demasiado dramáticas para la tranquila satisfacción de una vida recuperada. Mi historia se había separado por completo de la suya. Ya no quedaban capítulos compartidos, solo el eco de lo que fue y la realidad de lo que es. Una carrera exitosa, finanzas estables, una existencia pacífica. Todo lo que me dijeron que le había robado a Vanessa, lo había construido para mí misma. La ironía no se me escapaba. Ella había intentado robarme la vida, y en cambio, me había liberado de la suya. La última consecuencia no intencionada. Sus acciones habían cortado lazos que nunca habría cortado yo misma. Una liberación forzada a través de la traición. Cerré mi laptop. Otro día productivo completado. Mañana traería nuevos desafíos, sin relación con el drama familiar. El pasado verdaderamente pasado. El futuro verdaderamente mío, sin mirar atrás, sin arrepentimientos, sin necesidad de reconciliación.